En el departamento de contabilidad reinaba el silencio habitual, solo roto por el zumbido de los ordenadores y el susurro de los papeles. Amy Brookhaven estaba sentada ante su mesa, comprobando metódicamente las cifras del informe trimestral. Su puesto de trabajo delataba su carácter. Todo estaba apilado, los documentos ordenados en carpetas de distintos colores, las pegatinas con notas en el monitor dispuestas en perfecto orden. El calor de agosto penetraba incluso a través de los aparatos de aire acondicionado. Amy se arregló distraídamente un mechón suelto de su moño, impecablemente peinado, y cogió su botella de agua. Su mirada se deslizó hacia la fotografía que había en el borde de la mesa, de ella y Danny en su luna de miel en la costa. Tenía 5 años, pero Amy no tenía prisa por guardarla, a pesar de que en los últimos meses la visión de su sonriente marido le había producido náuseas en la garganta. El teléfono vibró, mostrando un número desconocido. Amy frunció el ceño. No le gustaba que nada interrumpiera su ritmo de trabajo, pero contestó. La voz de la mujer en el auricular sonó inesperadamente alegre y optimista. «Buenas tardes, ¿habla Amy? Me llamo Nina Holloway. Creo que ha oído hablar de mí». Amy se quedó paralizada, agarrando el lápiz con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por supuesto que conocía el nombre. Había aparecido en los mensajes del teléfono de su marido, que imprudentemente había dejado desbloqueado. Aparecía en conversaciones entre conocidos comunes que se callaban incómodamente cuando ella aparecía. «Sí, te escucho». Su voz sonaba firme. Años de tratar con clientes problemáticos no se habían desperdiciado. «Genial. Te llamo para darte la maravillosa noticia. Danny y yo hemos decidido casarnos. La boda es dentro de 2 meses, en el Oak Valley Country Club, y realmente quiero que vengas». Nina habló deprisa, como si temiera que su interlocutor fuera a colgar. Había una nota de excitación nerviosa en su voz, pero también una extraña especie de triunfo. Amy exhaló lentamente y soltó los dedos. Había una marca de lápiz en el escritorio, una línea profunda en la página del informe. Su primer impulso fue arrojar el teléfono contra la pared, pero se limitó a reclinarse en la silla, mirando por la ventana las nubes que flotaban en el cielo. «Le darás el divorcio, ¿verdad?». La voz de Nina adquirió un tono suplicante. «Danny dice que eres un hombre razonable y que lo entiendes todo». «Por supuesto». Amy incluso consiguió fingir una sonrisa en su voz. «Ya he presentado los papeles del divorcio. Enhorabuena a los dos». «¿De verdad? ¡Qué maravilla!». Está claro que Nina no esperaba una reacción así. «Entonces, ¿vendrás? Será el primer sábado de octubre». «¿Por qué no?». Amy pasó el dedo por encima del cuadro que había sobre la mesa. «Ya que has tenido la amabilidad de invitarme». Después de la llamada, permaneció sentada largo rato, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. En algún lugar de su mente rondaba la idea de terminar el informe, pero no podía concentrarse. El rostro de su marido estaba frente a sus ojos, no igual que en la fotografía, sino como lo había visto por última vez, culpable e indefenso. Extrañamente, no sintió ni rabia ni desesperación, solo una claridad fría y cristalina, como si la niebla de los últimos meses se hubiera disipado por fin. Amy sacó su teléfono y encontró el número que quería en sus contactos. «Hola, James. ¿Quieres que quedemos? Hay algo de lo que tenemos que hablar». Dobló ordenadamente el informe desordenado, lo guardó en su carpeta de borradores y sacó un nuevo formulario. Sus labios se estiraron en una sonrisa. Tal vez esta boda sería de hecho el comienzo de una nueva vida, pero no para las personas que la habían planeado. Después de la llamada de Nina, Amy no pudo concentrarse en el trabajo. Por la noche, sentada en el salón que compartía con Danny, se puso a mirar fotografías antiguas. Los recuerdos llegaban en oleadas y la hacían retroceder 7 años, hasta el momento en que conoció a su futuro marido.
Su primer encuentro fue en el Yellow Malibu, un pequeño bar del distrito financiero al que su amiga Marilyn la había llevado después de una semana de trabajo especialmente dura. Amy trabajaba entonces como contable junior en una empresa de construcción y acababa de ser ascendida. Danny estaba celebrando un trimestre de éxitos con sus colegas. Se acercó a su mesa, sonriendo con confianza, y se ofreció a invitarles a un cóctel. Marilyn diría más tarde que Danny solo había tenido ojos para Amy en toda la velada, aunque ella no se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada intentando quitarse discretamente una aceituna que le había caído en el escote. Hablaba de su trabajo en ventas de equipos médicos, de lo importante que era encontrar un enfoque para cada cliente, y Amy, de repente, estaba escuchando. No había en su discurso ese intrusismo que suele aparecer en las conversaciones de los vendedores. Más bien, un interés genuino por la gente y el deseo de ayudarles a encontrar exactamente lo que necesitaban. Su primera cita tuvo lugar en una pequeña cafetería no muy lejos de su oficina. Danny llegó 20 minutos tarde, despeinado y sin aliento, atrapado en un atasco cuando volvía de una reunión importante. En lugar de disculparse, le puso delante una bolsa de croissants aún calientes. «Me he dado cuenta de que te gustan los dulces», dijo entonces, señalando con la cabeza su taza con triple café con leche y sirope de caramelo. Los 6 meses siguientes pasaron volando como un día. Paseos por la ciudad nocturna, cenas juntos, largas conversaciones por teléfono. Danny era capaz de convertir incluso una visita al supermercado en una aventura. Organizaba una cata de todas las variedades de aceite de oliva o una competición para ver quién hacía la lista de la compra más rápido. Amy, acostumbrada a planificar cada paso, aprendió poco a poco a improvisar. Le propuso matrimonio el día de su cumpleaños. Salieron de la ciudad en coche y Danny se desvió por una carretera rural diciendo que conocía un lugar estupendo para hacer un picnic. Cuando por fin se perdieron, empezó a llover. Empapados hasta los huesos, se refugiaron en el coche y Danny sacó el anillo. «Quería que todo fuera perfecto», dijo, «pero supongo que el momento perfecto es cuando estamos juntos». La boda se había planeado durante 4 meses. Amy elaboró detalladas hojas de costes, listas de invitados, calendarios de reuniones con los contratistas. Danny bromeaba sobre su pedantería, pero completó fielmente todas las tareas. Se casaron a mediados de mayo en la antigua iglesia donde se habían casado los padres de Amy. Pasaron la luna de miel en la costa. 15 días de serena felicidad. Paseaban por la playa al atardecer, haciendo planes para el futuro. Danny hablaba de que algún día fundaría su propia empresa. Amy soñaba con una casa grande con jardín donde crecerían sus hijos. Los primeros años de matrimonio fueron realmente felices. Se complementaban a la perfección. La espontaneidad de él y la organización de ella, su capacidad para seducir a la gente y la habilidad de ella para mantenerlo todo bajo control. Amy aprendió a no asustarse cuando los planes cambiaban en el último minuto. Danny empezó a llegar puntual a las reuniones y a controlar los gastos. Los problemas empezaron poco a poco, tan sutilmente que Amy no podía decir con exactitud cuándo cambiaron las cosas. Danny llegaba cada vez más tarde al trabajo. Primero fueron reuniones con clientes importantes, luego eventos corporativos, luego solo VFO. Empezó a molestarle su costumbre de planificarlo todo de antemano y la tachó de obsesa del control. Sus conversaciones se convirtieron en un intercambio de información. ¿Qué comprar? ¿A quién llamar? ¿Dónde ir el fin de semana? Amy cerró el álbum y se asomó a la ventana. Empezaba a llover, como el día en que Danny se le había declarado. Observó cómo las gotas se deslizaban por el cristal, difuminando el perfil de la ciudad, y pensó en cómo habían cambiado los dos durante sus 8 años de matrimonio. Excepto, ¿en qué momento esos cambios les habían llevado al punto en que su marido estaba a punto de casarse con otra mujer? Los recuerdos del pasado no dejaban dormir a Amy.
Estaba tumbada en su nuevo piso, escuchando sonidos desconocidos. Todo era distinto aquí, distinto del hogar que compartían con Danny. Sus pensamientos volvían una y otra vez al momento en que sintió por primera vez que algo iba mal. Había empezado con pequeñas cosas, tan insignificantes que cada una por separado podía explicarse como una coincidencia. Un perfume nuevo en el coche, regalo de un cliente agradecido, llamadas tardías, asuntos urgentes de trabajo. Los viajes de negocios que solían durar 2 o 3 días empezaron a alargarse hasta una semana. Danny empezó a llevar ropa que ella no había comprado. Las pedía por internet, respondía despreocupado a sus preguntas. Surgieron nuevos hábitos. Se volvió más meticuloso con su aspecto, se apuntó a un gimnasio, cambió su Malibú amarillo favorito por un bar de moda del centro. Esa noche, cuando las dudas se convirtieron en certezas, iban a cenar a casa de un amigo. Danny llegaba tarde, así que Amy decidió plancharle ella misma la camisa. En el bolsillo de su chaqueta encontró un cheque de un restaurante caro, nada de su estilo. La fecha del cheque coincidía con un día en el que supuestamente trabajaba hasta tarde en un contrato importante. Amy recordaba que estaba en medio del dormitorio con el cheque en la mano e intentaba encontrar otra explicación. Quizá una cena de negocios con un cliente. Pero entonces, ¿por qué había mentido? ¿Y por qué había 2 copas de vino en el cheque? Danny nunca bebía en las reuniones con clientes. Empezó a darse cuenta de la frecuencia con la que consultaba su teléfono, cómo se retiraba a otra habitación para atender una llamada. Una mañana, mientras Danny se duchaba, el teléfono vibró. Un mensaje de alguien llamado Nina apareció en la pantalla. No puedo esperar a esta noche. Eso fue todo lo que Amy tuvo tiempo de notar. El teléfono estaba protegido con contraseña. El comportamiento de los amigos comunes también había cambiado. Eran menos propensos a invitarles a salir juntos, y cuando se encontraban, había pausas incómodas. James, el mejor amigo de Danny desde sus tiempos de estudiante, evitaba mirarla a los ojos. Marilyn, que trabajaba en la misma oficina que Danny, canceló sus tradicionales reuniones de los jueves por la noche. En su casa se respiraba un extraño aire de reticencia. Danny empezó a evitar hablar del futuro, de cuándo iban a montar por fin la guardería como habían planeado. Llegaba a casa cada vez más a menudo después de medianoche, oliendo a perfume ajeno y a humo de cigarrillo, a pesar de que había dejado de fumar antes de conocerse. Amy intentó hablar con él. Escogía el momento, elegía las palabras, pero cada vez algo la detenía. Tal vez fuera miedo a escuchar la verdad que ella ya sabía, o una reticencia a destruir los últimos vestigios de lo que una vez había sido su feliz matrimonio. Se sumergió en su trabajo, quedándose hasta tarde en la oficina. Sus compañeros se maravillaban de su repentina adicción al trabajo, pero Amy no quería volver a una casa vacía. Cada cosa allí era un recordatorio de que su vida familiar se había convertido en una puesta en escena hábilmente mantenida. La confirmación final llegó por accidente. Aquella tarde decidió almorzar en una cafetería cercana al trabajo. Al pasar por delante de los coches aparcados, vio el coche de Danny. Él estaba sentado al volante y a su lado había una mujer joven. Hablaban animadamente de algo, y Danny miraba a su compañera como antes había mirado a Amy, con ternura y admiración. Amy no hizo ninguna escena. Se dio la vuelta y regresó al despacho, arrastrando los pies mecánicamente. Su mente estaba en blanco. Solo en algún lugar de la periferia de su conciencia estaba el pensamiento de que ahora sabía cómo era la mujer llamada Nina. Aquella noche fue la primera vez que habló con Danny sobre el divorcio. Él no negó la aventura, solo dijo que simplemente ocurrió y que no quería hacer daño. Amy escuchó sus confusas explicaciones y pensó en lo extraña que era la vida. 8 años atrás, en un bar llamado el Malibú Amarillo, se había enamorado de un hombre al que ahora apenas reconocía.
En la venta de dispositivos médicos, los recién llegados rara vez se quedaban mucho tiempo, un producto demasiado específico, una clientela demasiado exigente. Nina Holloway era una excepción. Se había incorporado a la empresa hacía 3 meses como especialista en marketing e inmediatamente había llamado la atención por su capacidad para encontrar puntos en común con los clientes más difíciles. Danny la conoció en la presentación de una nueva máquina de resonancia magnética. Estaba hablando con clientes potenciales sobre las especificaciones técnicas cuando se fijó en una joven de la última fila que tomaba notas apasionadamente en una tableta. Después de la presentación, se le acercó con preguntas sobre su estrategia de marketing y la conversación se alargó hasta la noche. Nina resultó ser todo lo contrario de Amy. No hacía planes a largo plazo, prefería vivir el momento. Tenía una especie de libertad interior de la que Danny siempre había carecido en una vida familiar estructurada. Podía sugerir espontáneamente un viaje a la otra punta de la ciudad para probar un helado especial o un picnic en la oficina durante la pausa para comer. Su relación se fue estrechando poco a poco. Al principio solo hablaban de trabajo, luego comían juntos y después quedaban en el bar a deshora. Danny empezó a buscar excusas para pasarse por el departamento de marketing. Nina siempre se alegraba de verle, le recibía con una sonrisa, y en su presencia todos los problemas laborales parecían fáciles de resolver. El primer beso ocurrió después de una fiesta de empresa. Se habían quedado hasta tarde discutiendo un nuevo proyecto, y Danny se había ofrecido a llevarla a casa. En el camino de entrada, Nina le cogió la mano de repente y le dijo: «A veces tienes que hacer lo que realmente quieres». En ese momento, todos sus principios y promesas se derrumbaron como un castillo de naipes. Nina nunca le preguntó por su vida familiar, como si aceptara tácitamente que era un tema tabú. No exigía promesas ni hacía planes para el futuro. Sus encuentros eran espontáneos. Una llamada al azar, una cena imprevista, un fin de semana en un hotel rural. Danny volvió a sentirse joven y despreocupado, como en su época de estudiante. Ella aportaba colores brillantes a su vida, le arrastraba a un festival de arte moderno o le ofrecía probar cocina exótica en algún restaurante diminuto. Junto a ella, empezó a fijarse de nuevo en las pequeñas cosas que hacen que la vida sea especial. El olor de la lluvia primaveral, los patrones de la luz del sol en las paredes, la música de los músicos callejeros. En la oficina, su romance era un secreto mal disimulado. Los compañeros fingían no darse cuenta de las largas miradas que se dedicaban durante las reuniones y de las caricias casuales que se daban al entregar los documentos. Solo James había intentado una vez hablar con Danny, recordándole que tenía esposa, pero él había cortado la conversación, diciendo que arreglaría su propia vida. La decisión de casarse fue inesperada para ambos. Tras un negocio especialmente exitoso, lo celebraban en un pequeño restaurante de la azotea de un rascacielos. Nina hablaba de sus planes para promocionar una nueva línea de equipos, con los ojos brillantes de entusiasmo, y Danny se dio cuenta de repente de que no podía imaginar su vida sin esa mujer. Las palabras «cásate conmigo» salieron solas, sin anillo ni preparación. Nina aceptó sin vacilar. Ella siempre había tomado decisiones de esta manera, siguiendo sus sentimientos, sin mirar atrás. La cuestión del divorcio con Amy ni siquiera se había discutido. Ambas lo consideraban una formalidad que simplemente tenían que superar. Fue Nina quien insistió en invitar a Amy a la boda, diciendo que necesitaban cerrar bien este capítulo. Después de su conversación telefónica con Nina, Amy no se lo pensó mucho. Llamó a James y quedó con él en un pequeño restaurante italiano a las afueras de la ciudad. No habían elegido ese lugar por casualidad. Era el único sitio en el que habían estado sus amigos comunes, y Danny no soportaba la comida italiana. James se presentó exactamente a la hora acordada. Siempre había sido puntual, un rasgo que Amy apreciaba en él. Era alto,
esbelto, y llevaba la camisa impecablemente planchada. Los años de trabajo en un entorno corporativo le habían pasado factura. Solo había un cansancio en sus ojos que no había estado allí antes. «Tienes un aspecto pésimo», dijo en lugar de un saludo, tomando asiento en la mesa. «Tú tampoco», replicó Amy, mirando su rostro demacrado. Pidieron y guardaron silencio mientras el camarero servía las copas de vino. James daba vueltas a la servilleta entre las manos, obviamente buscando palabras. Amy sabía que lo estaba pasando mal. Era amigo de Danny desde que eran estudiantes. Habían empezado juntos sus carreras, compartían piso de alquiler y habían sido padrinos de boda. «Sé lo de la boda», dijo finalmente Amy dando un sorbo a su vino. «Nina me ha llamado hoy. Muy amablemente me invitó». James arrugó la nariz como si le doliera una muela. «Mira, he intentado hablar con él, pero ya conoces a Danny. Cuando se decide por algo...» «Lo sé», asintió Amy, «y es exactamente por eso que necesito tu ayuda». Habló largo y tendido, exponiendo metódicamente su plan. James escuchó sin interrumpir, solo de vez en cuando frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un buen rato, mirando el dibujo del mantel. «Esto es una locura», dijo finalmente. «¿Te das cuenta de que todo esto podría volverse en tu contra?» «Me doy cuenta», respondió Amy con calma. «Pero no tengo elección. No solo se ha ido con otra, sino que quiere hacer la farsa de invitarme a la boda. ¿Crees que fue idea de Nina?» «No, es todo de Danny. Quiere parecer un buen tipo incluso en una situación como esta». James apartó la pasta sin tocar. «¿Has pensado en simplemente dejarlo ir? ¿Empezar una nueva vida?» «Lo pensé». Amy sacó una carpeta de su bolso. «Pero, ¿sabes de qué me di cuenta? A veces tienes que dejar fuera el pasado para que nunca vuelva». Extendió sobre la mesa fotos, impresiones de mensajes y extractos bancarios, el resultado de 3 meses de cuidadosa recopilación de información. James miró los documentos y su rostro se volvió cada vez más sombrío. «Ni siquiera has conocido a Nina», observó Amy. «Danny ha tardado en presentártela por alguna razón. Tal vez temía que te dieras cuenta de algo que me dirías». «¿Y qué quieres exactamente de mí?» James la miró cansado. «Nada complicado», sonrió Amy. «Solo que la conozcas. Encántala. Siempre has tenido un don para impresionar a las mujeres. Y luego, entonces sucederá por sí solo. Te das cuenta de que después de eso nuestra amistad con Danny terminará, ¿no?» «Ya se acabó, James. En el momento en que decidió que podía tachar 8 años de nuestras vidas así como así». Se sentaron en el restaurante medio vacío durante otro largo rato. Amy hablaba de los detalles de su plan, de lo natural y desenfadado que debía parecer. James escuchaba, a veces haciendo preguntas, aclarando detalles. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un fondo caprichoso para su conversación. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo James cuando estaban a punto de irse. «Es que siempre pensé que tú eras la de tu pareja más racional y reservada». «Lo soy». Amy se abrochó la capa. «Que es exactamente por lo que mi plan funcionará. Porque no estoy actuando bajo la influencia de las emociones. Solo quiero que se haga justicia». Salieron del restaurante y tomaron caminos distintos, James hacia su coche y Amy hacia la parada de taxis. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad de noche. Amy siguió caminando, sintiéndose extrañamente tranquila. El primer paso ya estaba dado y no había vuelta atrás. Los preparativos de la boda se habían apoderado por completo de Nina. El Oak Valley Country Club había sido elegido por una razón. Ella siempre había soñado con una boda al aire libre, entre robles centenarios y cuidados céspedes. Pasó cada minuto libre discutiendo detalles con los organizadores, eligiendo flores y probando platos para el menú de la boda.
Danny apenas había interferido en los aspectos organizativos, dejando que la novia tomara completamente las decisiones. Solo insistió en que la ceremonia no fuera demasiado fastuosa, un centenar de invitados, sin demasiada pompa. Nina estuvo de acuerdo, aunque en secreto soñaba con una celebración más multitudinaria. El despacho de Nina se convirtió en un auténtico cuartel general para los preparativos de la boda. Las paredes estaban colgadas con fotos de arcos nupciales, muestras de invitaciones y planos de asientos. Los colegas ya se habían acostumbrado a que a la hora de comer no estuviera ocupada con la comida, sino con llamadas periódicas a floristas y pasteleros. Nina prestó especial atención a su vestido de novia. Lo había elegido en una pequeña boutique, fluido de seda marfil, corte minimalista y delicado bordado en la espalda. Mientras se lo probaba, se imaginó caminando por la pasarela entre las filas de sillas, con todos los ojos puestos en ella, Danny mirándola con admiración. En la oficina se respiraba un ambiente de expectación. Los empleados hablaban de la próxima celebración, daban consejos sobre organización, compartían contactos de especialistas de probada eficacia. Solo a veces Nina captaba miradas extrañas de quienes conocían a Danny y Amy como pareja, pero intentaba ignorarlo. Todas las noches Nina hacía listas de tareas para el día siguiente, tachando metódicamente los puntos completados. Estaba segura de que, bien organizada, la boda sería el día perfecto con el que había soñado. Danny a veces bromeaba sobre su obsesión por los detalles, diciendo que se estaba pareciendo a Amy con sus interminables hojas de cálculo y gráficos. Lo único que empañaba un poco los preparativos era la falta de oportunidad de conocer a los amigos de Danny antes de la boda. Había estado posponiendo esas presentaciones por alguna razón, especialmente con James, de quien hablaba a menudo. «Todo el mundo se conocerá en la boda», dijo, saliendo del tema. Nina no insistió, aunque se sintió un poco ofendida. Después de todo, se suponía que James era el padrino, y ni siquiera se conocían. El tiempo pasó volando. Nina estaba inmersa en un torbellino de problemas previos a la boda, reuniones con la maquilladora y la peluquera, probándose joyas, coordinando el programa musical. Intentaba no pensar en el hecho de que en algún lugar de la ciudad vive una mujer que todavía es oficialmente la esposa de su prometido. Después de aquella llamada telefónica invitándola a la boda, Amy no volvió a dar señales de estar en sus vidas, como si se hubiera esfumado. Nina estaba más a menudo en Oak Valley que en casa. Había pensado en la decoración de la ceremonia: rosas blancas y peonías, cintas de seda en las sillas, velas en candelabros de cristal. El gerente del club solo sonrió ante su entusiasmo y le aseguró que todo saldría como ella quería. 2 semanas antes de la boda, Nina decidió organizar una despedida de soltera, no una fiesta tradicional con música ruidosa y cócteles, sino una cena elegante en un restaurante de moda para sus amigas más íntimas. Habló de sus planes de futuro, de cómo ella y Danny iban a comprarse una casa fuera de la ciudad, de su futura carrera en la empresa. Sus amigos sonreían y mantenían la conversación, pero a veces había algo parecido a la preocupación en sus ojos. James vio a Nina por primera vez en el vestíbulo de la oficina principal. Había elegido deliberadamente una hora en la que ella solía volver de comer. La información sobre su horario se la había proporcionado Amy, que parecía haber recopilado un dossier sobre cada minuto de la vida de la futura esposa de su marido. El encuentro había parecido accidental. Supuestamente, él se había distraído con su teléfono y casi la había atropellado. Lo primero que notó fue su franqueza. En lugar de enfadarse, se había reído cuando su carpeta de papeles se había esparcido por el suelo. Juntaron los papeles y James cogió deliberadamente unas cuantas hojas con el logotipo del departamento de marketing. «Ah, ¿también estás trabajando en un proyecto para una nueva línea de equipos?», preguntó mirando los papeles. Nina se animó de inmediato y habló con entusiasmo de sus ideas para promocionar el producto.
James escuchó atentamente y se dio cuenta de que Amy tenía razón. Nina era todo lo contrario a ella misma. Mientras que Amy era reservada y metódica, Nina rebosaba energía. Su discurso estaba lleno de imágenes vívidas y comparaciones inesperadas. Sus manos se agitaban en el aire, enfatizando cada pensamiento. Hablaron durante casi una hora, de pie en el vestíbulo. James guió hábilmente la conversación, dejando que Nina hablara de lo que realmente le apasionaba. Intentó parecer interesado, pero no entrometido, bromeando de vez en cuando con su entusiasmo excesivo. Al día siguiente, estaba en la cafetería donde Nina solía comprar su capuchino matutino. La cola avanzaba lentamente y mantuvieron otra conversación, esta vez sobre arte contemporáneo. James mencionó una exposición que se inauguraría la semana siguiente. «Me encanta el arte moderno», exclamó Nina. «Sobre todo las instalaciones, hay tanta libertad y...» «Estaba a punto de ir a la inauguración», comentó James despreocupadamente. «¿Quizá te apetece compañía? Te prometo una visita profesional. Tengo un amigo que trabaja de conservador». La vio dudar un momento. «No te preocupes, no es una cita», se apresuró a añadir con una sonrisa. «Solo es una reunión de negocios. Además, he oído que pronto te casas con un buen amigo mío». Nina alzó las cejas sorprendida. «¿Conoces a Danny?» «Somos amigos desde nuestros días en la universidad. Es curioso que no nos haya presentado hasta ahora». Funcionó exactamente como Amy había predicho. Nina se animó de inmediato, inundándole a preguntas sobre la época de estudiante de Danny, sobre su pasado, sobre cómo era antes. James respondió con cautela, entretejiendo en las historias insinuaciones de que Danny siempre había sido un poco veleidoso en las relaciones. En la exposición, James estuvo impecable, ingenioso, atento, lo bastante cercano como para crear una atmósfera de confianza, pero manteniendo una distancia educada. Hablaba de los cuadros, contaba anécdotas divertidas de la vida de los artistas y, de vez en cuando, le tocaba el codo para guiarla a la siguiente exposición. Nina demostró saber escuchar. Respondía con viveza a sus chistes, hacía preguntas inteligentes y admiraba sinceramente sus conocimientos de arte. James se sorprendió a sí mismo pensando que ni siquiera tenía que fingir interés. Ella era realmente encantadora por su franqueza. Después de la exposición, fueron a un pequeño café cercano. La conversación fluyó suavemente del arte al trabajo, del trabajo a la vida personal. James guiaba la conversación con suavidad, creando la imagen de alguien a quien uno puede confiar sus pensamientos más íntimos. «Sabes, a veces pienso que las cosas suceden demasiado deprisa», admitió Nina bruscamente, removiendo el azúcar de su té. «La boda, la mudanza, la nueva vida». James asintió comprensivo. «Es natural tener dudas antes de un paso tan importante». Hablaron hasta que cerró el café. Al despedirse, Nina se quedó pensativa. James se ofreció a llevarla a casa, pero ella se negó, diciendo que necesitaba caminar y pensar. Aquella noche, tras regresar a casa, James permaneció sentado en la oscuridad durante largo rato, mirando por la ventana. En algún lugar de su mente se agitaba un sentimiento incómodo, de culpa o de arrepentimiento. Sacó el teléfono con la intención de enviar un mensaje de texto a Amy para informarle de sus progresos, pero en lugar de eso, se quedó mirando la pantalla hasta que se quedó en blanco. Después de encontrarse con James en la exposición, Nina no podía concentrarse en los preparativos de la boda. No había parecido gran cosa, solo una velada cultural con un amigo del novio, pero había algo sutilmente diferente en su percepción de lo que estaba pasando. Danny había estado ocupado los últimos días. Reuniones importantes con clientes, viajes de negocios urgentes, conversaciones telefónicas interminables. Apenas había participado en los festejos previos a la boda, bromeando con que confiaba en el gusto de ella.
Nina lo había tomado antes como una señal de confianza, pero ahora empezaba a notar cierta indiferencia en su comportamiento. James, en cambio, se interesaba de verdad por cada detalle de su vida. Se cruzaban a menudo en la oficina y cada encuentro dejaba una extraña sensación de franqueza. Nunca traspasaba los límites, siempre se mantenía dentro de los límites del diálogo amistoso, pero había algo en su mirada, en sus entonaciones, en sus toques casuales que dejaba a Nina sin aliento. Una mañana sorprendió a Danny hablando por teléfono. Estaba en el balcón de su piso, hablando con alguien con una voz inusualmente suave, casi dulce. Al verla, interrumpió rápidamente la conversación, diciendo que se trataba de un cliente importante. Nina fingió creerle, pero un gusano de duda ya empezaba a roerla por dentro. Ese mismo día, se encontró por casualidad con James en la cafetería. Él se dio cuenta enseguida de su estado de ánimo y le propuso dar un paseo por el parque cercano a la oficina. Caminaron por una callejuela sembrada de hojas otoñales y de repente Nina le habló de sus dudas y temores. «Sabes, a veces siento que no conozco a Danny en absoluto», admitió, mirando las hojas caídas bajo sus pies. «Parece que llevamos juntos más de un año, pero últimamente es como si estuviera distante». James guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar. Había más apoyo en ese silencio que palabras de consuelo. Se limitó a caminar a su lado, asintiendo de vez en cuando, mostrando que estaba escuchando atentamente. «Y luego está este asunto con Amy», continuó Nina. «Quiero decir, ni siquiera sé por qué rompieron en realidad. Danny dice que simplemente se distanciaron, pero... ¿Pero?» James la empujó suavemente. «Pero a veces me sorprendo pensando que podría volver a pasarme a mí, que un día él se irá por otra tan fácilmente como la dejó a ella». Se detuvieron junto a un pequeño estanque. James se volvió hacia ella, y en sus ojos Nina vio algo que le hizo palpitar el corazón. No dijo ni una palabra, solo la miró con una especie de ternura pellizcada, y en ese momento ella se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Danny llegó tarde a casa aquella noche, oliendo a alcohol y a perfume ajeno. Dijo que estaba en una importante reunión con un cliente, y Nina fingió creerle de nuevo. Se quedó despierta escuchando su respiración constante y pensando en lo mal que estaba todo. Al día siguiente, James y ella volvieron a verse, y esta vez él la invitó a un concierto de música clásica. Nina sabía que no debía decir que sí, que podía ser peligroso, pero no podía negarse. Durante toda la velada se quedó mirando sus manos mientras dirigía al compás de la música, la forma en que su expresión cambiaba según la melodía. Después del concierto, dieron un largo paseo nocturno por la ciudad. James habló de su vida, de sus sueños, de sus decepciones. En algún momento sus dedos se tocaron, accidental o deliberadamente. Nina nunca se dio cuenta, pero ese contacto fue como una descarga eléctrica. Danny la esperaba en casa, inusualmente atento y cariñoso. Preparó la cena, compró su vino favorito y le preguntó por los preparativos de la boda. Nina respondió automáticamente y pensó en la forma en que James escuchaba la música, con los ojos cerrados, meciéndose al compás. Por la noche tuvo un sueño extraño. Caminaba hacia el altar, pero no veía la cara del novio. Cuando se acerca, se da cuenta de que hay dos hombres y tiene que elegir. Se despierta sudando frío y no puede dormir hasta mañana. Después de su conversación con James en el restaurante italiano, Amy se sumió en un extraño estado de observación distante. Siguió yendo a trabajar, llevando la contabilidad, relacionándose con clientes, pero todo parecía una especie de realidad paralela. La vida real transcurría en los mensajes de James, en los que detallaba cada reunión con Nina. Amy analizaba estos mensajes como si fueran informes financieros, metódicamente, seleccionando cuidadosamente los puntos clave. Tomó nota de cada signo de que el plan estaba funcionando,
la forma en que Nina mostraba interés por James, la forma en que hablaba menos de la próxima boda, la incertidumbre en su voz. También había cambios en la oficina. Amy trazó deliberadamente su ruta diaria para encontrarse a la vista de Danny y Nina. Notó cómo poco a poco empezaban a evitar aparecer juntos, cómo había una sutil tensión entre ellos. Danny parecía confundido. Amy podía verlo en los raros momentos en que se cruzaban en los pasillos o en el ascensor. Él intentaba fingir que todo iba según lo previsto, pero había algo parecido a la preocupación en sus ojos. Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina con más frecuencia, aunque antes siempre había vuelto corriendo a casa con Nina. Se sentó en una mesa de la cafetería frente a su oficina cuando James y Nina salieron para su primer almuerzo. Y Másimpo. Desde lejos los vio charlar, a Nina riéndose de sus chistes, arreglándose inconscientemente el pelo, un gesto que solo aparece cuando una mujer quiere gustar a un hombre. También hubo cambios en las redes sociales. Nina, que solía publicar constantemente fotos con Danny y posts sobre los preparativos de la boda, empezó a actualizar su perfil cada vez con menos frecuencia. Y cuando publicaba algo, la mayoría eran fotos de trabajo o de la naturaleza, nada de gente, emociones o historias. Amy siguió recopilando información metódicamente. Tenía una carpeta separada en su ordenador donde guardaba capturas de pantalla de correspondencia, fotos, notas, todo lo que pudiera ser útil en el momento oportuno. Actuaba como una contable experimentada. Cada detalle tenía que estar contabilizado, cada prueba tenía que estar en su sitio. Por un momento se sorprendió a sí misma pensando que sentía una extraña satisfacción por lo que estaba ocurriendo. No era un regodeo, sino más bien una sensación de reequilibrio. Como en un informe contable, donde cada cifra debe encontrar su lugar, cada débito debe sumar un crédito. James informaba regularmente de los progresos. Sus informes eran cada vez más emotivos. Se notaba que él mismo empezaba a apasionarse por su papel. Amy podía leer entre líneas su propio asombro ante la facilidad con la que era capaz de encandilar a Nina, la naturalidad con la que se estaba desarrollando su relación. A veces por las tardes, sentada en su piso vacío, Amy volvía a ver viejas fotografías de Danny. No las de su escritorio, sino instantáneas de la vida cotidiana. Él preparando el desayuno, durmiéndose frente al televisor, cuidando el jardín. En estas fotos era real, sin la máscara de un exitoso director de ventas. El tiempo pasaba lentamente, pero se acercaba inexorablemente a la fecha de la boda. Amy vio cómo aparecían en la oficina los primeros signos de la próxima celebración, invitaciones en las mesas de los compañeros, conversaciones sobre regalos, discusiones sobre trajes. Ella había recibido su propia invitación, un sobre blanco con relieve dorado, dentro del cual había una tarjeta con un texto adornado. La noche anterior a la boda, Nina no pudo dormir en su piso. Danny había insistido en cumplir la tradición de pasar la última noche separados. Estaba dando vueltas por la habitación, repasando los detalles de las festividades de mañana, cuando su teléfono vibró. El mensaje de James era corto. ¿No puedes dormir? ¿Vamos a dar un paseo? La parte racional de su mente le gritó que debía negarse, que no estaba bien salir con otro hombre la víspera de su propia boda. Pero sus dedos ya estaban tecleando la respuesta. En 20 minutos en el parque. El aire de la noche olía a hojas caídas y a lluvia inminente. James la esperaba en su banco habitual junto al estanque. Parecía inusualmente serio, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero dudaba en iniciar una conversación. Caminaron en silencio por las callejuelas desiertas. Nina sentía que la tensión entre ellos crecía a cada paso. Su mano tocó accidentalmente el brazo de él y ella no la apartó, por primera vez en todos sus encuentros. «¿Por qué no vamos a mi casa? Nos mojaremos», sugirió James, mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban la acera.
Su piso era exactamente como Nina se lo había imaginado. Mobiliario minimalista, estanterías del suelo al techo, fotografías en blanco y negro en las paredes. James puso música, el mismo concierto al que habían ido juntos. ¿Blanco o rojo?, preguntó sacándose las gafas. Blanco, respondió Nina, aunque sabía que no debía beber. Esta noche, no con él. Se sentaron en el sofá, hablando de todo y de nada en particular. James contaba anécdotas divertidas de su vida estudiantil, evitando deliberadamente cualquier mención a Danny. Nina se rió, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas se iba disipando poco a poco. Quizá todo era culpa del vino, o de la música, o la forma en que James la miraba, como si pudiera ver a través de ella, comprendiendo todos sus miedos y dudas. Cuando él le tocó la mejilla, enjugándole alguna lágrima, Nina se dio cuenta de que no podía resistirse más. Su beso fue inevitable, como el amanecer tras la noche. No tenía la pasión que una vez había iniciado su relación con Danny. Era otra cosa, profundo, sufrido, real. James la besó como si tuvieran toda la eternidad por delante. Sus manos se deslizaron por su cuerpo, explorando cada curva, cada hueco. Nina se derritió bajo sus caricias, olvidándose de todo. La boda, Danny, el mañana. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba, aislándolos del resto del mundo. En la penumbra de la habitación, iluminada únicamente por las farolas, hicieron el amor, despacio, con suavidad, como si temieran estropear el momento. Luego se tumbaron en la oscuridad, escuchando la respiración del otro. Nina le recorrió el pecho con los dedos, trazando patrones invisibles. James le pasaba los dedos por el pelo, besándole de vez en cuando la coronilla. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. James permaneció en silencio, sin dejar de acariciarle el pelo. Había una pesadez en su silencio, como si supiera algo que no podía decirle. La mañana del día de la boda comenzó con una fina llovizna. Nina se asomó a la ventana de la habitación de Oak Valley, donde debía prepararse para la ceremonia, y contempló el cielo gris. Fuera, los trabajadores se afanaban en colocar las sillas bajo un toldo, una opción prevista de antemano para las inclemencias del tiempo. Su vestido de novia colgaba de un perchero, perfectamente planchado. Junto a él, un velo bordado con pequeñas perlas. Todos estos atributos de la boda, que ayer habían parecido tan importantes, ahora parecían ajenos y fuera de lugar. Llamaron a la puerta. Llegó un equipo de maquilladores y peluqueros. Nina obedeció mecánicamente sus instrucciones, girando la cabeza a un lado y a otro. Su rostro se reflejaba en el espejo, pálido, con sombras bajo los ojos, que intentaban disimular diligentemente con corrector. En la habitación contigua, Danny se preparaba para la ceremonia. Ya se había puesto el traje y ahora intentaba arreglarse la pajarita. Por alguna razón le temblaban las manos y el nudo no le salía. Había un vaso de whisky en la mesilla de noche, sin tocar pero no por ello menos apetecible. Amy se levantó temprano. Pasó mucho tiempo eligiendo un atuendo, no demasiado colorido, para no llamar la atención, pero tampoco lúgubre. Se decidió por un vestido color ola de mar, austero pero elegante. Su maquillaje también era impecable, ninguna emoción debía traslucirse a través de aquella máscara. James había estado despierto toda la noche. Cuando Nina se fue, se quedó sentado en la oscuridad, con la mirada fija en un punto. Al amanecer, se duchó, se puso el traje que había preparado de antemano. En el bolsillo de su chaqueta había un sobre con impresiones de mensajes y fotografías, las pruebas que Amy le había ordenado guardar hasta el momento oportuno. Los primeros invitados ya se estaban reuniendo en el vestíbulo del hotel. Charlaban en voz baja, comentando el tiempo y la decoración de la habitación. Algunos de ellos entrecerraban los ojos mirando a Amy al pasar, pero ella no parecía reparar en ellos.
Nina pidió que la dejaran sola con el pretexto de que necesitaba un momento de silencio antes de la ceremonia. En cuanto la puerta se cerró tras los maquilladores, sacó el móvil. Su dedo se posó sobre el nombre de James en la lista de contactos. ¿Qué quería decir? Que todo se había cancelado, que no podía casarse con Danny después de lo que había pasado la noche anterior, o al revés, que había sido un error que era mejor olvidar. Danny también cogió el teléfono. Marcó el número de Amy, por primera vez en meses. Quería darle las gracias por aceptar venir, disculparse por todo, tal vez incluso pedir su bendición. Pero en el último momento no pulsó el botón de llamada. Amy estaba sentada en el vestíbulo, repasando los últimos mensajes de James. Cada detalle había sido pensado, cada paso trazado. Sabía que debería sentir el triunfo, la anticipación de la victoria, pero en lugar de eso solo sentía fatiga. James estaba de pie junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el aparcamiento, donde los coches de los invitados no dejaban de llegar. Su papel en esta representación había sido planeado hasta el último detalle, pero por primera vez en su vida dudaba de si tenía las dotes interpretativas para llevarlo a cabo. Una hora antes de la ceremonia, la madre de Nina vino a ayudarla a ponerse el vestido. Alborotó a su hija, ajustando los pliegues, acomodando el velo, pero algo en la expresión del rostro de Nina la hizo detenerse. «Hija, ¿va todo bien?» Danny por fin se arregló la pajarita. El padrino llamó a la puerta, no James, por supuesto, ni siquiera lo había considerado para el papel. Algún colega de ventas cuyo nombre apenas podía recordar ahora. Amy subió a la habitación de James. Tenían que sincronizar sus relojes antes del acto final de su obra. Se sentaron frente a frente, sin mirarse a los ojos. Ambos se dieron cuenta de que no había vuelta atrás. Había un silencio angustioso en el aire, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Faltaba menos de una hora para la ceremonia. La lluvia cesó media hora antes de que comenzara la ceremonia, como si la naturaleza hubiera decidido dar un respiro a los participantes en este drama. Los invitados estaban sentados bajo un toldo blanco que olía a flores recién cortadas y a hierba mojada. Amy tomó asiento en la última fila, sosteniendo un pequeño bolso que contenía un sobre de fotografías, una réplica del que tenía James. Danny permanecía de pie junto al altar, ajustándose de vez en cuando la pajarita con un movimiento nervioso. Su mirada recorría los rostros de los invitados, como si estuviera buscando a alguien. Sus ojos se encontraron con los de Amy por un momento, y él apartó rápidamente la mirada como si se hubiera quemado. Nina seguía en su habitación. Faltaban pocos minutos para la ceremonia y no se atrevía a mirarse en el espejo. Su madre se movía inquieta cerca de ella, ajustándose los pliegues del vestido y murmurando algo tranquilizador, pero las palabras no llegaron a su conciencia. James se colocó entre los invitados, lo bastante cerca como para ver las caras de los principales participantes, pero no tanto como para llamar la atención. Sus dedos acariciaron distraídamente el sobre que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Empezó a sonar la música, una melodía clásica de boda que Nina había elegido hacía un mes. Los invitados se volvieron hacia el pasillo entre las filas, esperando la aparición de la novia. Danny se enderezó, cuadró los hombros con una sonrisa de deber en la cara. Nina caminó hacia el altar cogida de la mano de su padre. Su paso era antinaturalmente recto, como si temiera caerse. El vestido de novia, que le había parecido tan perfecto en la prueba, ahora parecía constreñir sus movimientos. El velo ocultaba su expresión, pero James pudo ver cómo le temblaban las manos al sujetar el ramo, incluso entre la multitud de invitados. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Su voz sonaba mesurada y solemne, pronunciando las palabras que unirían a las dos personas para siempre. Amy permanecía inmóvil, con la espalda perfectamente recta y una expresión de educado interés en el rostro.
Cuando se planteó la pregunta de si alguien conocía alguna razón por la que este matrimonio no pudiera consumarse, se produjo una fuerte pausa en el aire. Amy sintió algunas miradas dirigidas hacia ella, pero se limitó a sonreír levemente. Danny pronunció sus votos con voz firme, aunque sus dedos sosteniendo la mano de Nina temblaban visiblemente. Cuando le llegó el turno a Nina, tartamudeó al pronunciar las primeras palabras. En el silencio que siguió, se oyó el trinar de los pájaros a lo lejos. James miró su perfil a la suave luz de la tarde y vio una lágrima rodar por su mejilla. Sabía que debía callarse, que todo iba según lo previsto, pero cada segundo era difícil. Los anillos brillaban a la luz del sol. El sacerdote pronunció las últimas palabras de la bendición. Amy se levantó lentamente de su asiento, todavía con una expresión de tranquila benevolencia en el rostro. La ceremonia tocaba a su fin. Los invitados ya empezaban a mirar a su alrededor, anticipando el momento en que podrían felicitar a los recién casados. Nadie, excepto 4 personas, sabía que el desenlace de esta historia no sería el que todos esperaban. Cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras de la ceremonia, Amy se levantó de su asiento. Se movió sin prisa, como si quisiera dar tiempo a todos los presentes para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sus tacones golpearon con mesura el entarimado de madera mientras caminaba por el pasillo. «Siento interrumpir este maravilloso momento», dijo con voz tranquila y clara. «Pero creo que los invitados deberían saber la verdad sobre nuestros recién casados». Danny se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Nina palideció, agarrando instintivamente el ramo con tanta fuerza que los tallos de las flores crujieron. Un pesado silencio flotaba en el aire, solo roto por el susurro de las hojas al viento. «Verá, mientras mi marido, sí, sigue siendo oficialmente mi marido, preparaba esta boda, su prometida se divertía con su mejor amigo». Amy sacó un sobre del bolso. James se levantó de su asiento sosteniendo exactamente el mismo sobre. Evitó mirar a Nina, a pesar de que podía sentir su mirada literalmente abrazándole. Fotos e impresiones de mensajes salpicaban el suelo como confeti, una extraña parodia de la tradición nupcial. Las imágenes mostraban a Nina y James en distintos lugares, fuera de la galería, en una cafetería, saliendo de casa de él de madrugada. Los invitados empezaron a hablar, primero en voz baja y luego cada vez más alto. Algunos alargaron la mano para recoger las fotografías caídas, otros se apartaron desafiantes. La madre de Nina gimió suavemente y se apretó el corazón. «Y estos mensajes son especialmente interesantes», continuó Amy, cogiendo una de las impresiones. «Especialmente los enviados esta noche. No los citaré. Al fin y al cabo aquí hay gente mayor». Danny se quedó inmóvil, mirando las fotos a sus pies. En una de ellas, Nina se reía, mirando a James con una expresión en la cara con la que nunca antes le había mirado. «¿Sabes, cariño?» Amy se volvió hacia su exmarido. «Cuando te fuiste con ella, pensé que era el fin del mundo, pero luego me di cuenta, solo me estabas haciendo un favor. Me enseñaste cómo eres en realidad». Nina finalmente encontró su voz. «Eso no es verdad. James, díselo». Pero James permaneció en silencio, mirando a algún lugar por encima de las cabezas de sus invitados. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Y lo gracioso es», sonrió Amy, y no había ni un ápice de diversión en esa sonrisa, «que tú misma, Nina, me llamaste y me invitaste a esta boda. Qué irónico pedirle a tu exmujer que venga a verte triunfar y en vez de eso llevarte semejante sorpresa». El cura, claramente inseguro de cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo, hojeaba nervioso las páginas de su libro. El padrino intentó alejarse imperceptiblemente del centro de los acontecimientos. «Supongo que no habrá boda», resumió Amy, «aunque ya he firmado los papeles del divorcio, así que, Danny, ya eres libre de irte. La única pregunta es,
¿Quieres casarte con la mujer que te engañó la noche antes de tu boda? Los acontecimientos en Oak Valley dieron un giro inesperado. Tras la revelación en la ceremonia, los invitados empezaron a abandonar apresuradamente el fallido lugar de la boda, evitando cuidadosamente el contacto visual entre ellos. El encargado del catering intentaba frenéticamente organizar la devolución de los regalos y ocuparse del banquete. Danny se encerró en su habitación de hotel con una botella de whisky. No contestaba a las llamadas ni a los mensajes e ignoraba los golpes en la puerta. Ni siquiera sus padres pudieron comunicarse con él. A través del portero pidió más alcohol y pidió que no le molestaran hasta por la mañana. Nina, aún vestida de novia, se sentó en el vestíbulo del hotel, negándose a marcharse. Tenía el maquillaje manchado de lágrimas y el velo tirado descuidadamente en una silla cercana. Su madre intentó convencerla de que se fuera a casa, pero ella se limitó a negar con la cabeza, hurgando mecánicamente entre los pétalos del ramo. James fue uno de los primeros en abandonar Oak Valley. Subió a su coche y condujo un largo trecho hasta que se encontró en una playa desierta. Allí pasó varias horas mirando las olas e intentando averiguar en qué momento la actuación se convertía en sentimientos reales. Amy volvió a su piso. Ordenó metódicamente su bolso, colgó su vestido en el armario, se limpió el maquillaje. Cada acción era precisa y deliberada, como si estuviera realizando un ritual importante. Solo cuando todo estuvo terminado se permitió recostarse en la silla y cerrar los ojos. El lunes, la oficina zumbaba como una colmena alborotada. La historia de la boda fallida se cubrió con un montón de detalles. Todo el mundo se sintió obligado a añadir algo de sí mismo. Nina se tomó una excedencia y dejó de responder a los correos electrónicos del trabajo. Danny se presentó en el trabajo una semana después, demacrado, sin afeitar y con los ojos rojos. Se dirigió en silencio a su despacho, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. Sobre su mesa había una carta de dimisión de James, fechada el día de la boda. Amy siguió trabajando como si nada. Seguía haciendo el papeleo, asistiendo a reuniones, tratando con clientes. Solo que ahora había algo nuevo en su mirada, no el triunfo triunfal de un vencedor, sino más bien la calma cansada de alguien que había cerrado un capítulo importante de su vida. James había desaparecido de la ciudad. Se rumoreaba que había aceptado una oferta de trabajo en otro estado. Intentó ponerse en contacto con Nina antes de marcharse, pero ella bloqueó su número. Amy recibió un breve mensaje suyo: «Lo siento, por todo». Nina volvió al trabajo un mes después, más vieja, más delgada, con un nuevo corte de pelo y una mirada decidida. Se trasladó a otro departamento, tratando de evitar los lugares donde pudiera toparse con Danny. Ya no llevaba anillo en el dedo anular. Danny empezó a beber. Al principio era discreto, un vaso de vino en la comida, un whisky antes de acostarse. Luego empezó a presentarse en el trabajo con resaca, a faltar a reuniones importantes y a incumplir los plazos de los proyectos. La dirección le hizo varias advertencias. Amy se mantuvo al margen sin interferir. Recibió los papeles oficiales del divorcio y por primera vez en mucho tiempo se permitió comprar los billetes para unas vacaciones. Un viaje en solitario a Europa, con el que soñaba desde hacía tiempo, pero que había ido posponiendo a causa de sus planes con Danny. Había pasado exactamente un año desde aquel día en Oak Valley. Amy estaba sentada en un café del centro de París, tomando un café expreso y hojeando su correspondencia profesional en la tableta. Después de su escandalosa boda, no solo se había ido de vacaciones, sino que había cambiado completamente de vida. Dejó su trabajo, hizo un curso de asesoramiento financiero y ahora dirige su propio negocio, trabajando con clientes de todo el mundo. Su piso parisino, que alquiló durante 3 meses, estaba en perfecto orden. Los viejos hábitos no habían desaparecido, solo se habían transformado en algo más sano. Ahora no planificaba la vida de los demás, sino sus propios proyectos.
De la pared colgaba un mapa del mundo con puntos marcados, lugares en los que ya había estado y lugares a los que iba a ir. En su tiempo libre, viaja, descubre nuevos lugares y nuevas personas. Ya no necesita hacer planes detallados y coordinarlos con alguien. Disfruta de la libertad de tomar decisiones espontáneas. Cada ciudad le causaba nuevas impresiones, cada encuentro enriquecía su experiencia. Danny acabó perdiendo su trabajo. Tras varias advertencias, la dirección decidió que ya no podía tolerar su comportamiento errático. Se trasladó a una pequeña ciudad de Oregón, donde aceptó un trabajo como gerente en una pequeña empresa. Se rumorea que empezó a asistir a grupos de alcohólicos anónimos y que poco a poco fue recobrando el sentido común. En su nueva vida no había lugar para planes ambiciosos ni intrigas empresariales. Alquiló una casita con jardín, se compró un perro, un viejo labrador de una protectora, y pasaba las tardes trabajando en el jardín o leyendo libros. Era una vida sencilla, pero en la que parecía haber encontrado por fin algo parecido a la paz. Nina se quedó en la ciudad, pero cambió de trabajo. Ahora dirigía su propia agencia de marketing. Su energía y entusiasmo naturales se aprovecharon al máximo. Los clientes apreciaban su enfoque creativo y su capacidad para encontrar soluciones atípicas. Se sumergía por completo en su trabajo, intentando no pensar en el pasado. Su despacho estaba situado en un moderno centro de negocios con ventanas panorámicas. A Nina le gustaba venir por la mañana temprano, cuando el edificio aún estaba vacío, y ver cómo se despertaba la ciudad. En esos momentos solía recordar la mañana de su boda fallida, no con amargura, sino como una lección que le ayudaba a comprenderse mejor a sí misma. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta de James. Le escribía desde Seattle, donde estaba haciendo crecer con éxito su proyecto empresarial de desarrollo de software para agencias de marketing. En la carta no había disculpas ni excusas, solo un relato de cómo se sentía realmente en aquellos días y la admisión de que sus sentimientos por ella no eran un juego. Nina releyó la carta una y otra vez, sentada en su despacho hasta bien entrada la noche. Las luces de la ciudad nocturna parpadeaban tras la ventana, y ella recordaba sus conversaciones en el parque, la velada en la exposición, aquella última noche antes de la boda. Cada recuerdo se veía ahora bajo una nueva luz, sin ira ni resentimiento, solo con la conciencia de que a veces los acontecimientos más dolorosos podían conducir a algo bueno. Tras unos días de reflexión, escribió una breve respuesta: «Ven, hablaremos». Y esa respuesta lo cambió todo. James llegó en el siguiente vuelo. Se encontraron en el mismo parque donde una vez habían paseado juntos. El día era fresco pero soleado. Caminaron por callejuelas conocidas y, poco a poco, la tensión de los primeros minutos de su encuentro fue desapareciendo. La conversación fue larga y difícil. James les contó todo sobre la petición de Amy, sobre el plan original, sobre cómo se había visto arrastrado al juego sin darse cuenta de cuándo el fingimiento se había convertido en realidad. Habló con sinceridad, sin tratar de justificarse ni de endulzar su papel en lo ocurrido. «Debería haberte dicho la verdad enseguida», dijo, mirando las hojas caídas bajo sus pies. «Pero tenía miedo de perder lo que había empezado a surgir entre nosotros. Cada vez que nos veíamos, me prometía que sería la última vez, que no volvería a formar parte de este plan. Pero entonces te vi, y todas las decisiones se desmoronaron». Nina escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando James terminó de hablar, se quedó mirándole largo rato, como si le viera por primera vez. En sus ojos había la misma calidez que hacía un año, solo que ahora sin sombra de fingimiento o juego. Luego simplemente le cogió la mano. «¿Empezamos de nuevo?» Su nueva relación se desarrolló lenta y cautelosamente. Hablaron mucho, conociéndose de nuevo, ya sin máscaras ni papeles.
James trasladó algunos de sus negocios a su ciudad para estar más cerca de Nina. Trabajaron juntos en varios proyectos en los que los conocimientos técnicos de él complementaban a la perfección el enfoque creativo de ella. Amy se enteró de su reencuentro por casualidad. Vio una foto de ellos juntos en las redes sociales. La foto mostraba a Nina y James de pie frente a la aguja espacial, felices y enamorados. Amy sonrió y cerró la página, sin sentir rabia ni arrepentimiento. Su plan había funcionado, aunque no como ella había previsto. A finales de año, Amy recibió una invitación de boda, esta vez de Nina y James. La ceremonia iba a ser modesta, solo para los más allegados, en una pequeña capilla junto al lago. Amy se quedó mirando el sobre durante un largo rato y luego escribió una breve respuesta. «Felicidades, sé feliz». Y por primera vez en mucho tiempo, aquellas palabras fueron completamente sinceras. En su nueva boda, Nina llevaba un sencillo vestido color crema, sin velo ni joyas elaboradas. James no le quitaba los ojos de encima, como si aún no pudiera creerse su felicidad. En algún lugar de París, Amy estaba sentada en un acogedor café, trabajando en un nuevo proyecto y pensando en lo extraña que era a veces la vida. Lo que había empezado como un plan de venganza se había convertido en una historia de amor y redención.